Bueno, pues una parte de vuestro tiempo, yo creo que el tiempo es lo más generoso que podemos dar en las personas. Entonces, una parte de vuestro tiempo lo vais a dedicar hoy, esperamos que los siguientes lunes también, si no querrá decir que hemos perdido mucho las pilas nosotras, pero gracias por elegirnos, gracias por estar aquí. El que vosotros estéis aquí hace posible que una de nuestras pasiones, que es esta, compartir lo que experimentamos, lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que podamos hacerlo. Porque claro, en el salón de casa para nosotras mismas, pues no tiene gracia la cosa, ¿no? Entonces, gracias. Gracias por eso. Ah, ya está el streaming, parece que ya está. Vale, estupendo. Saludamos a los que están en las ondas virtuales. Esto siempre hace mucha risa. Saludamos a los de las ondas virtuales. En cualquier caso, bienvenidos a los presenciales y a los virtuales, ¿vale? Y gracias también para los virtuales, que aunque por diferentes razones las personas no pueden venir, no pueden estar aquí, pero bueno, pues quieren compartir esto, ¿no? Gracias también a Ana Laguna, que por parte de la universidad es la persona que facilita todo esto, ¿vale? Y a Adela Alonso, que por parte del hospital, del departamento 19 de Alicante, también facilita todo esto. Entonces, si estas personas no dedicasen parte de sus esfuerzos a esto, pues tampoco podríamos estar nosotras aquí. Y gracias a todas las compañeras que nos preparan todo para que esto sea posible, ¿vale? Entonces, como veis, la vida siempre es una cadena de manos, es una cadena de manos, y el que todos en nuestro cuadrito hagamos lo que corresponda supone que se puedan hacer estas y un montón de cosas, ¿vale? Bueno, arrancamos con un curso para algunos ya conocido, porque aquí vemos caras que creemos que ya han escuchado este curso. Vivir un formato de vida o vivir la vida es como se llama el curso. Este es un curso, bueno, todos los cursos son especiales, ¿vale? Pero este es un curso doblemente especial porque nació a raíz de la experiencia de la pandemia, ¿vale? Fue un curso que se gestó a partir de nuestra experiencia en la pandemia. Con él hemos aprendido muchas cosas y una vez que esto parece que podemos empezar a mirar para adelante, resulta que todo lo aprendido nos damos cuenta que nos sirve para tantas cosas inesperadas que nos aparecen a todos en la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, de eso vamos a hablar, ¿ok? De eso vamos a hablar. Sigo siendo yo. A ver, 4 ideas básicas para arrancar, ¿vale? Este curso son 5 sesiones. Los lunes los tenéis ahí, 18, 25 de septiembre, 2 de octubre. El 9 de octubre nos lo saltamos porque es festivo, ¿vale? Seguimos el 16 y el 23 de octubre. O sea, 5 lunes seguidos saltándonos el día 9, que es festivo en Alicante, en la comunidad, no solo en Alicante, ¿vale? 5 lunes, el horario para todos los lunes es de 5:30 a 7:30. ¿Vale? El mismo horario. Se puede venir presencialmente, se puede ver por streaming desde casa, con el café por las ondas. No es igual porque aquí el calor humano, esto siempre... pero bueno, es otra opción. Y en cualquier caso, todas las sesiones quedan grabadas, ¿vale? El Aula Salud tiene un histórico de todos los cursos que quedan grabados. Podéis recuperar años anteriores y ver los cursos grabados en años anteriores. Esto se hace desde la pandemia, anteriormente no se hacía, ¿vale? Pero ahora sí que están grabados los del año pasado y los del anterior, yo creo. Si no me equivoco, sí, los del año pasado y los del anterior, ¿vale? Entonces allí... si nos echáis mucho de menos, pues os enchufáis otra vez. Y ahora háblame de no sé cuántos, como si fuéramos el Google este que nos habla, Alexa, como si fuéramos esto. Vale, más información importante. Podéis apuntaros lo que queráis. Podéis hacer fotos de las diapositivas que hay. O sea, sentiros libres para lo que queráis, ¿vale? Si alguien quiere todo el contenido del curso, pues ahí tenéis una dirección de correo electrónico, info@lasendadelsucaf.com, que es el equipo que somos aquí, Pele y Mele.
nos escribís a ese correo y nos decís, por favor, mándame la presentación del taller de vivir un formato de vida o vivir la vida y nosotros os lo mandamos, ¿vale? Podéis compartirlo, somos de la opinión que el conocimiento es para compartirlo y que cuanta más gente llegue, mejor, ¿vale? O sea, que sentiros libres. Los teléfonos, por favor, ponerlos por lo menos en vibrador, que así cuando vibra da gustito. Bromas aparte. Ponerlos en vibrador o en silencio, en modo avión. Esto os hace descansar a vosotros un montón, tú sabes, un rato que sabes que no te va a sonar. Es maravilloso. Pero es importante por el respeto a los demás, ¿vale? Ahí fuera, así aprenden, a que no les ayudéis durante un rato y a valerse por sí mismos. Y esto siempre les sirve a los demás un montón. O sea que animaros a practicarlo. Podéis pararnos en cualquier momento y hacer todas las preguntas del mundo que queráis. Si tienen relación con el contenido que estamos viendo, mejor. No nos preguntéis de física cuántica porque probablemente no sabremos. Pero si lo sabemos, os lo contestaremos, ¿vale? Entonces, en cualquier momento nos paráis. Y el concepto más importante, sabéis que hay una palabra que pone confidencial. ¿Qué puedo contar del curso? Todo lo que nosotras contemos lo podéis contar, ¿vale? Si os está encantando, contadlo fuera. Si no os está encantando, decídnoslo a nosotras para que mejoremos y aprendamos. Porque si no lo habéis dicho a nosotras y lo decís por ahí, pues claro, nunca vamos a aprender ni a mejorar. Y nosotras estamos aquí para mejorar y aprender, ¿vale? De lo que contemos nosotras ponemos muchos ejemplos personales. Los cursos que nosotras hacemos están basados por nuestra propia experiencia. No hablamos de nada que no hayamos experimentado. Entonces, no nos importa que los ejemplos que ponemos, que son nuestros, los contéis, ¿vale? Ahora, por favor, si alguien de vosotros, de los oyentes, comparte algo, esto sí que os rogamos que esto se queda en la sala, ¿vale? Porque no tiene ninguna gracia encontrarte con Maripili, pasa mañana y dice, oye, mira, estoy haciendo un curso con Pepita, ¿sabes quién es Pepita? Ah, sí, Pepita, y el otro día contó que... No, esto no, ¿vale? Entonces, por favor, para que todos estemos cómodos, vosotros, porque nosotras ya sabemos que nos exponemos a esto y lo asumimos, pero para que todo el mundo esté cómodo con lo que pregunta, con lo que comparte, con lo que comenta, es importante que mantengamos el acuerdo de confidencialidad de se queda en el curso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Qué monas estas chicas, qué monas. Qué jóvenes, sí, eso digo yo porque ya tenemos unos cuantos años más. Esta foto hay que cambiarla, Esta foto hay que cambiarla. Estamos ahí... Sí. Se nos reconoce, ¿no? Seguimos siendo nosotras. Bueno, decía Inés que A ver, os hemos propuesto muchas veces lo de mandar el material y es verdad que a veces ha funcionado y lo hemos mandado bien, otras veces ha funcionado mal porque nos habéis dado el correo en papelitos, no sé qué. Somos conscientes de que no siempre ha funcionado bien el envío de material. Entonces, lo que hemos estado hablando para que no vuelva a suceder es lo que ha dicho Inés, ¿no? Que nos escribís a nuestro correo de la Senda del Suca, info@la Senda del Suca, y nos pedís el curso que queráis. Quiero decir, este o el que hicisteis no sé cuándo, que no llegó nunca el material, ¿vale? Entonces, si habéis asistido a algún curso y por lo que sea no ha llegado porque nosotros no hemos tenido vuestro correo o lo que sea, o se ha perdido por el camino o lo que sea, da igual, os lo vamos a hacer llegar por ese método, ¿vale? En cuanto veamos ese correo va a estar ahí hasta que lo contestemos, con lo cual en algún momento os va a llegar, ¿vale? Que es la única forma al recibir vuestro correo que no se nos pierda nadie ni nadie se quede sin recibirlo, ¿vale? Una vez que os llegue decís recibido y ya está. Bueno, me imagino que hemos puesto esta foto para presentarnos, ¿no? Porque a veces ponemos fotos y decimos, ¿por qué pusimos esto? Supongo que es para presentarnos. Bueno, muchos ya nos conocéis. Formamos el equipo de la Senda del Suca, que le pusimos este nombre hace ya bastantes años, a un proyecto que nació, como dice Inés, de la necesidad de comunicar
lo que nosotras estábamos aprendiendo, ¿vale? Por propias circunstancias personales, que esto es la forma de aprender que tenemos todos. Nos pasan cosas, buscamos respuestas, las encontramos en algún sitio y luego lo que nos ha servido, por lo menos es nuestra experiencia, lo que nos ha servido mucho, tenemos una necesidad enorme de compartirlo, ¿vale? Entonces, desde que empezamos a formarnos en coaching, en Gestalt, en Enneagrama, en PNL, en trabajo sistémico, todo lo que aprendíamos, enseguida se nos ocurrían 1000 talleres que podíamos dar para todas esas herramientas, todos esos conceptos, tal, compartirlos. Es decir, es nuestra forma de aprenderlo bien. Cuando lo comunicamos es cuando también lo interiorizamos, ¿vale? Porque hay veces que aprendes cosas muy potentes, muy valiosas, que a ti te han servido mucho y dices, madre mía, esto a mí me ha servido un montón. Yo realmente siento que lo he aprendido cuando lo he comunicado, cuando he creado un taller para compartirlo con otros. Ahí es donde eso se asienta y eso empieza a tomar una forma, pues eso, que termina configurándote y ayudándote y creando un carácter que es saludable, ¿no? El trabajo con el carácter, nos vais a oír hablar mucho del trabajo con el carácter. Todos tenemos un carácter, una personalidad, vamos a decirlo, que de naturaleza es de una manera, podemos decir, es que somos muy... Yo me estoy enrollando ya, ay no, yo me estaba... Fuera. Estábamos, la senda del Sukha. La senda del Sukha surge de esa necesidad y ya llevamos aquí un montón de años juntas. Nosotras nos conocemos desde hace más de... ya casi 40 años. O sea, yo era muy, muy joven. Y somos del mismo colegio, hemos estudiado en el mismo colegio, pero yo en Madrid y ella en Alicante, ¿vale? Ella es mayor que yo, 7 años. 7. Decir esto es lo que más le gusta a Gemma, ¿eh? Es un momento estrella que adorna más con un silencio escénico para que quede claro que yo soy mayor. Ella es mayor y entonces en el colegio al que pertenecíamos las dos, yo en Madrid y ella, bueno, yo en Getafe, que está en Madrid, pues ella era la jefa de las cosas que hacíamos de campamentos y convivencias y cosas de estas, era un colegio religioso. Y entonces, pues todo lo que organizaba ella, pues eso, la jefa. Y ahora sigue siendo la jefa, ¿vale? Y yo aquí, pues, qué divertido todo lo que contamos, ¿eh? Vale, pues yo trabajo también como profesora. Bueno, el cole del que os estaba hablando, al que pertenecemos, es el Calasancio, que todos conocéis. Yo soy Calasancia y ella también. Ahí nos conocíamos en campamentos y cosas de esas, con lo cual, bueno, surge una amistad muy fuerte y a partir de ahí pues vas creando otras cosas, ¿vale? Yo, de todas formas, ahora sigo vinculada a un colegio, mi colegio en Maristas, donde trabajo como profesora desde hace unos 27 años. O sea, que ya son muchos años de profesión. Y ella, pues, sale aquí, hija mía, y sale a contar tú algo, porque si no, vaya presentación. Yo soy Gema. Ay, madre mía, 2 horas hablando, venga a enrollarme. Gemita. Esto es Gema. A mí me llaman Inés porque yo suelo llamarme poco, es mentira, sabéis que yo me llamo con esto de Inesita, bonica, ¿eh? Los que ya habéis venido otras veces sabéis que yo me hablo así, yo me llamo Inés, eso, coincidimos hace muchos años en donde nos formamos, en la EGB y en el bachillerato y esas cosas. Madre mía, cuántos años han pasado, la mare de Déu. Y yo luego me dediqué al mundo de la medicina, al que me dedico. He pasado por todos los... Hola. El aula 6, no, esta es, no sé cómo se llama. La sala polivalente se llama esto. Nada, cantada. Donde he sido médico de atención primaria, he trabajado como médico, en fin, he hecho muchas cosas en diferentes centros de salud y ahora estoy en el hospital hace ya unos años, absolutamente vinculada a la primaria durante todo este tiempo y ahora como directora de atención primaria. Pues después de la pandemia, el regalo que me trajo fue la dirección. ¿Vale? O sea que nada, muy divertida, en fin.
como dice Gema, siempre mandando. Y esta es una de nuestras pasiones, que es esta de compartir lo que aprendemos, lo que nos pasa, una de nuestras pasiones comunes. Veréis que también otra de nuestras pasiones comunes es viajar, vivir la vida, y las cervezas también, pues sí. Y el vino también. Bueno, vivir la vida lo mejor posible y disfrutar de la vida con cualquier cosa que nos traiga la vida, no solo con las cosas buenas. Y de esto vamos a hablar mucho en estos días. ¿Vale? Y bueno, y todo este trabajo nos trajo hasta aquí, hasta la Obla Salud, hace ya varios años, porque el tiempo pasa rápido y estamos encantadas de compartir esto con todos vosotros. Y ahora ya nos callamos unos minutos. Bueno, por si acaso lo de la senda del Suca no lo habéis oído nunca y decir, ¿para qué le habrán puesto ese nombre a estas chicas? ¿Vale? Que algunos sí que lo sabéis, pero otros no. Cuando pusimos nombre al proyecto, buscábamos y la palabra que queríamos que tuviese era Suca, porque la habíamos leído en un libro de Matthew Ricard, que era el asesor personal del Dalai Lama, y en un reportaje que él escribió, bueno, creo que era una entrevista que le hicieron, hablaba del sukha como un término en sánscrito, en la lengua sánscrita, y decía que significaba el estado de felicidad permanente y duradera, un estado de felicidad que dura. O sea, no es una felicidad efímera, euforia, sino una felicidad permanente y duradera, que está ahí en tu vida como algo habitual. Y luego pusimos con la palabra senda porque considerábamos que lo de la vida es un caminito, una senda, no es una autopista. Y hoy vamos a hablar mucho de que ese caminito tiene muchas curvas. De eso vamos a hablar, ¿vale? Entonces, de las curvas que aparecen en el caminito. Entonces, la senda que recorremos con sus piedrecitas, con sus bachecitos, con todos los obstáculos, pero que nos puede llevar a ese estado de sukha. Lo contrario del sukha es el dukkha, que es la palabra también en sánscrito que hace referencia al sufrimiento, a las cosas que nos hacen daño, que nos hacen sufrir. Entonces, claro, nosotras nos hemos presentado, os vais a tener que presentar. Como hace mucho calor, no voy a pedir que os levantéis, ni que bailéis, ni que hagáis nada de las cosas que suelo pedir, porque hoy soy comprensiva con el calor y os lo voy a poner súper fácil. Vais a presentaros con el que tengáis cerca y solamente le vais a decir, ¿yo por qué he venido a este curso? Pues mira, te voy a contar por qué he venido yo a este curso. Podéis decirle porque me lo ha recomendado no sé quién, porque lo he leído no sé dónde, porque conozco a estas chicas y son muy majas, por lo que queráis. Ok, tenemos 2 minutos para presentarnos y decir el nombre, porque claro, si hacéis como yo que no digo ni el nombre, pues vaya presentación. Tiempo. Bueno. Pues nada, yo creo que ahora ya os estáis contando el verano y otras cosas, porque
Sí, sí, no da para tanto lo de vengo aquí porque me lo ha recomendado no sé quién. ¿Os habéis enterado de cómo se llama la persona que tenéis al lado? ¿Seguro? Bueno, por lo menos ya conocemos a uno más. Si era ya nuestro amigo, pues ya sabíamos su nombre. Vale, vamos a... ¿Hay alguien a quien le hayan dicho algo sorprendente? En este minutito, ¿alguien le ha dicho a su compañero algo que le haya sorprendido? Hombre, sorprendente, sorprendente, que tiene calor. Lo raro es que tuviera frío. Ya. ¿Te has quedado? Vamos, sorprendida. Habéis arriesgado poco, ¿eh? Sí. Bueno, mirad, ¿por qué hago esta pregunta? En general, voy a empezar ya a entrar en materia. En general, cuando hablamos con los demás, nos quedamos como en un nivel de, vamos a decirlo, de profundidad poco profundo. No voy a decir superficialidad, pero entramos en pocas profundidades. De manera que cuando hablamos de cosas un poco más profundas, muchas personas sienten como el vértigo de decir, uy, ahora estamos hablando de algo de lo que yo no suelo hablar. Yo en terapia escucho mucho a mis pacientes decir, nosotras hacemos terapia Gestalt, las dos, ¿vale? Somos terapeutas las dos. Y en la consulta lo que escucho muchas veces es que esto que te digo, Gemma, no se lo puedo decir a nadie más. O yo de esto no hablo con nadie. Y yo cada vez que escucho eso pienso en la dificultad que tenemos para tocar determinados temas. ¿Y con qué persona sería la pregunta, ¿no? Tocar el tema y si lo toco, ¿con qué persona? ¿Vale? ¿Con quién voy a hablar yo de esto? ¿Con quién voy a hablar de lo que me pasa, de mis miedos, de mis inseguridades, de mis frustraciones, de mi insatisfacción, de mis expectativas frustradas, de lo que sea incluso? Porque de hablar de los sueños, los proyectos, las ilusiones, esto es más fácil, ¿vale? Esto es como que a la gente de lo bonito como que le gusta hablar y entonces te escucha con más alegría. Pero cuando ya entramos en otros terrenos cuesta más. Entonces, aunque solo haya sido un minuto y la pregunta no daba para grandes profundidades, porque yo no os he lanzado una pregunta, esta no era de grandes profundidades, pero a lo largo del taller sí que os voy a lanzar preguntas más profundas. Entonces, os invito a que lo exploréis, a que sí que os atreváis a entrar. Y si os pido que compartáis, también os atreváis a decírselo al de al lado, ¿no? A ver qué se siente cuando el otro dice estas cosas que nos cuesta decir y escuchar. Hay un programa, nosotras todos los programas que vemos en televisión que nos parece que son una invitación a analizar a los personajes que salen, da igual que sea una serie a que sea un programa del tipo que sea, si los protagonistas nos resultan interesantes para analizar el carácter, la forma de comportarse y tal, pues tenemos la costumbre de verlo y de comentarlo, ¿no? Fíjate, pues sobre todo desde que conocemos a fondo el eneagrama, que ya os hablaremos del eneagrama, ¿no? Entonces, en uno de los programas que vemos, que es curiosísimo porque yo no sé ni cómo llegamos a él, se produce la transformación de personajes a través de 5 colaboradores. Se llama Cure Eye, el programa, ¿eh? Es una serie, bueno, son 5 gays americanos que les contratan para generar una transformación en alguien que ha sido nominado por su madre, su padre, su amiga, su no sé qué, ¿vale? Y entonces esa persona suele tener un perfil pues de persona que no se cuida mucho, al que van a transformar, me refiero, ¿vale? Si os perdéis me lo decís, Gemma, me he perdido, ¿vale? Entonces, al que van a transformar estos 5 profesionales, digo gays porque ellos lo dicen a todas horas, que son gays, no por otra cosa, sino que es como su estandarte, ¿vale? Entonces, bueno, es un equipo de 5 profesionales, uno experto en alimentación, otro experto en el aspecto físico, ¿vale? Pues lo que es la forma de vestir y tal, pues como lo que llaman ahora un personal shopper, el que te asesora para que te vistas con tu propio estilo.
Otro tiene que ver con, es más como un coach, ¿vale? Que te entrena la mente, te ayuda a conseguir tus objetivos, a diseñar tus metas, todas estas cosas. Y el otro te ayuda a diseñar tu casa. Nosotras de vez en cuando también hablamos de lo importante que es el orden en las casas. El orden no solo porque hay que ordenadito está todo, sino que la casa es reflejo de nosotros mismos, ¿vale? Y en algunos de nuestros cursos entramos también en esto, de qué quiere decir el orden externo. El orden externo muchas veces habla de orden interno. Cuando ponemos orden fuera, estamos realmente poniendo orden dentro. También hablan de esto. Claro, en el programa a los que nominan tienen unas casas caóticas, se visten con el primer churro que pillan, o sea, se cogen un churro y se lo ponen, ¿vale? No se cuidan nada, ni el pelo, entonces están ahí como que han abandonado su vida, se han abandonado a ellos mismos. Es un perfil muy repetido, hemos visto varios capítulos, tienen ese perfil, personas que son muy queridas. Siempre hay un grupo detrás que dice ayuda a esta persona que es tan buena, es tan tal, pero no se cuida, no se quiere a sí mismo, no hace nada por sí mismo, sí por los demás, pero no por sí mismo, ¿no? Entonces, todo esto a nosotras nos encanta analizar cómo puede una persona llegar a olvidarse tanto de sí mismo, cómo puede darle igual ponerse una cosa u otra y cómo la ropa también enmascara o disfraza o trata de ocultar lo que uno quiere mostrar pero no se atreve a mostrar, ¿vale? Porque mostrarse como uno es también se refleja en lo que nos ponemos. Si nos da vergüenza, a lo mejor vamos más tapados, con colores neutros y a lo mejor por dentro estamos queriendo ser una explosión de color, ¿vale? O de alegría o atrevernos con otro tipo de ropa, en fin, todas estas cosas. Entonces, bueno, lo que os decía es que estos personajes, sobre todo cuando hablan con ellos, estos 5 profesionales, van hablando acerca de la alimentación, de cómo es que tu casa está así, tan desordenada, cómo es que tu ropa está toda tirada, cómo es que tú... Y cuando él va descubriendo el porqué, claro, lo que descubre siempre son movidas internas tremendas, ¿vale? De yo no valgo, ¿para qué me voy a cuidar? Muchas veces hay sentimiento de culpa. Esto no sé si en este curso sale o no sale, pero la culpa nos hace muchas veces negarnos la felicidad, como nos sentimos culpables por algo que hemos creído hacer mal, creemos que hemos hecho algo mal, y entonces nos castigamos el resto de nuestra vida como diciendo, no somos merecedores, yo no me merezco ser feliz, ¿vale? Un caso que recuerdo era una mujer que ya dormía en el suelo directamente porque su casa la había convertido en una casa de acogida de personas enfermas que no tenían recursos y que necesitaban apoyo, ¿vale? Entonces ella iba cogiendo a uno, a otro, al final dejó su propia cama y llegó a ese punto de dormir en el suelo. Y cuando estos 5 les decían, pero hombre, ¿cómo es tu casa y tú duermes en el suelo? Ya, pero es que si llega alguien que lo necesita más... Cuando esa historia la van reconstruyendo, lo que había detrás era culpa. Culpa de que su hermana murió sola, sin ser cuidada por nadie, y ella se sentía culpable de no haber estado apoyando a su hermana en sus últimos días de vida. ¿Qué hizo? Convertir su vida en una penitencia. Voy a pagar eso que siento que hice mal, cuidando el resto de mi vida a todo el que lo necesite y llenando mi casa de personas que tengan... una enfermedad y necesiten cuidados. Entonces, detrás de las historias siempre hay temas de fondo de este tipo, ¿no? Y la frase, ¿por qué he empezado todo esto? Porque la frase que más se repite en la serie es yo de esto no puedo hablar con nadie. Nadie me había hecho pensar que yo podía sentir que mi vida no era valiosa porque... ¿vale? Os cuento un caso más y ya avanzamos. Otro de los episodios es una persona que cuando le empiezan a hacer hablar, lo que dice, eso va a lo profundo, ¿no? Y dice, es que yo cuando nazco soy el 6º hijo en una familia muy pobre. Y mi madre dice, yo no puedo mantener otra boca más. Y entonces pues mi madre decide que me cuide una vecina. Entonces dice, pues este que es el que acaba de nacer, pues para ti.
y se lo da a una vecina. Desde ya el nacimiento, esta persona se separa de su núcleo familiar, ¿vale? Y es como el elegido para salirse fuera. Eso en el trabajo sistémico es una exclusión y es un movimiento interrumpido. En la Gestalt se dice que se produce un movimiento interrumpido del amor. Tú sientes amor hacia tu familia y se produce un movimiento interrumpido, se interrumpe, se rompe ese vínculo y te mandan a otro lugar. Y dices, pero yo ¿por qué no estoy con mis padres, con mis hermanos y en mi casa de origen, ¿no? Si ya desde el nacimiento está ahí y con 11 años le dicen, bueno, ya no puedes vivir más, te tienes que ir, la sensación que él tiene de adulto es, no soy suficientemente bueno para que me quieran. ¿Entendemos por qué esta persona siente eso? No soy, esto es lo que él contaba, yo sentí que no era suficientemente bueno para ser amado. Y eso mismo lo he tenido tan dentro que me ha ido pasando factura en cada una de mis relaciones personales, ¿no? El chico tenía 28 años o así, parecía que tuviese ya 40, pero pues de estas personas que por la vida han pasado con una sensación de no valgo, ¿vale? Entonces en este programa el objetivo era convencerle de que sí valía y de que por supuesto su vida tenía sentido. Y esa historia que él se había contado de a los 11 años me echó la que fue mi madre porque no soy suficientemente bueno, en el programa se descubre que no es así, que había otro motivo muy de peso para que esta mujer no pudiera seguir criándole, ¿vale? Entonces, vale, todas estas cosas que os cuento, las cuento porque de esto va a ir, ¿no? De lo que hay dentro, de lo que hay en profundidad, de las cosas que nos pasan que no están en la superficie y que si no las miramos, pues vivimos convencidos pues, de que somos culpables, de que no valemos, de que tenemos que pagar un precio, en fin. Vamos a escuchar una canción, a ver qué nos dice la letra. Microsoft ha presentado una innovadora herramienta que promete ser un punto de inflexión para todos los trabajadores de oficina. Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Sientes que se esfume, suma que consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo tus instintos y ventilalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día duro, 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 duro. El modelo de negocio de Amazon FBA está haciendo ganar a la gente más dinero. Por favor, que no nos estropee el anuncio, la canción. Tan bonita, hombre. Esta es de las canciones más vitalistas, alegres, de las que te la pones y ya estás ahí con el subidón, ¿vale? En la PNL esto se llama anclaje. Anclajes son, estímulos auditivos en este caso, o estímulos olfativos, como puede ser un perfume. ¿No os ha pasado nunca que oléis algo? Aunque no sea un perfume, las naranjas, la vainilla, el chocolate, el bizcocho, el café, esos olores os evocan algo y os llevan a algún lugar, ¿vale? Entonces las canciones nos evocan algo, nos traen recuerdos, nos despiertan emociones, son anclajes, son elementos que disparan ahí las emociones. Pero además de que sea un anclaje de felicidad, si es que nos gusta la canción, la letra es tremenda, ¿no? Si de lo que yo os decía que íbamos a hablar era de los giros de guión, porque el título es Vivir la vida o un formato de vida. ¿De dónde surge ese título? Cuando decíamos un formato de vida, nosotras hablamos de lo que creemos que nos pasaba a todos antes de que nos bofeteara la pandemia y nos quedásemos todos en casa encerrados diciendo, pero esto puede pasar. Un formato de vida significa que yo me creo que lo que me va a pasar cada día es lo que yo me creo que me va a pasar cada día. Es decir, como que está ya todo escrito, que yo lo tengo controlado y que no va a haber sorpresas. La pregunta que nosotras os lanzamos es, ¿tú qué quieres? ¿Que haya sorpresas o que no las haya? ¿Vivir la vida tal como viene o que la vida sea lo que yo espero de la vida? Claro, hemos aprendido que esto no funciona, que lo que yo espero de la vida es que no funciona, yo diría, casi nunca, ¿vale? A veces sí, a veces planificas y sale bien, a veces planificas y no sale nada de lo que has planificado. Entonces, ¿qué nos invita esta canción? Pues nos invita a que nos sentemos al festín. Al festín quiere decir que veamos esta vida que tenemos como un festín, como cantidad de riqueza que se nos ofrece y que la podemos coger y disfrutar del día, como nos dice aquí, ¿no? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. No se va a repetir, estamos en el puro presente. El puro presente es vamos a ver qué pasa hoy, porque lo que puede pasar pueden ser muchas cosas. Los que nos seguís, sabéis que en otros cursos hemos contado 1000 calamidades que nos han pasado a nosotras con el coche, con que si el taller, que si lo sacas del taller y otra vez al taller, que si ahora te tuerces un pie, que si ahora te caes... Es decir, planeamos, diseñamos, pero después vienen las curvas y a ver cómo las gestionamos. De esa gestión de las curvas vamos a hablar mucho, de la gestión de lo inesperado. Vamos a ir viendo. ¿Por qué queremos afrontar un curso con este contenido? Bueno, pues porque de verdad estamos convencidos de que más allá del origen del curso, que fue la pandemia, hay miles de cosas que nos van descolocando y que a ver cómo las asumimos, ¿no? Con qué actitud, con qué disposición, creyendo que podemos gestionarlas o no. ¿Tengo o no tengo herramientas para esto que me está pasando? ¿Vale? No creo que vuestra vida sea igual que hace 10 años, ni creo que vuestra situación personal sea igual que hace 20 años. O sea, si vamos mirando atrás, a todos nos ha cambiado la vida. Nos pasan cosas que...
Pues hombre, los que se han jubilado porque de repente no tienen que ir a trabajar y dicen, pues esto es un giro de guión, porque yo tenía un montón de horas ocupadas y ahora no las tengo. Los que no tenían hijos y tienen hijos, bueno, es que yo hacía lo que me daba la gana y era libre como el viento, pero ahora tengo a unas criaturas que dependen de mí y es que estoy muy atada y es que no puedo hacer lo que yo hacía. Son giros de guión que no podemos decir ni que son buenos ni que son malos, pero son giros de guión, o sea, son cambios que se van produciendo en todos los sentidos. Cuando la salud cambia, cuando uno está sano y deja de estarlo, dice, Juan, a mí que nunca me dolían las rodillas, y oye, que es que ahora, claro, yo en mi colegio, si conocéis Maristas, es un colegio enorme con un montón de escaleras. Entonces yo, que tengo que ir para acá, para allá, todo el día de escalera para arriba, escalera para abajo. Pues imaginaos tener los 2 meniscos rotos. Yo tengo los 2 meniscos rotos. Cuando no les da por doler, pues puedo ir por la escalera, pero cuando les da por doler, eso es un cambio de guión, porque yo cuando entré en el cole tenía 25 años y ahora mañana cumplo 53. Entonces quiero decir, ¿qué es lo que está pasando? Pues que las rodillas se estropean. Esto significa que uno se va adaptando a su salud, uno se va adaptando a sus circunstancias y a las cosas que nos van pasando, hijos, familias, enfermedades, trabajos, ruinas, de todo. ¿Vale? A lo bueno, entre comillas, lo de bueno, es como que nos cuesta poco. ¡Ay, que me ha tocado la lotería! Pues bueno, venga, a esto me voy a adaptar. Venga, a esto yo creo que sí que me adapto. Somos flexibles para lo bueno. Pero lo que llamamos malo, hay una rigidez, una especie de apego a si esto que yo conozco, ¿por qué ha dejado de ser así? ¿No? Imaginaos las parejas que rompen y a lo mejor es uno el que deja al otro. El que es dejado no lo entiende. El que es dejado se queda en shock y dice, pero si mi vida estaba bien como estaba, ¿por qué de repente esto ha cambiado así? Son como, pues eso, como una especie de bofetón que te da la vida y te quedas descolocado, ¿no? Yo tengo una amiga muy, muy, muy amiga que está pasando por un problema serio en su familia y siempre me dice, esta carta me la quería perder yo. Usa esta frase, ¿no? Esta carta, como si esto fuera una partida de cartas, como si la vida fuese un juego, y tú pues tienes tus cartas y luego pues a ver cómo juegas tus cartas, ¿no? Pero te llegan las que te llegan. Si te llegan cartas buenas, tú dices, estupendo, pero si te llegan malas, como lo que ahora ella está viviendo, pues tienes que seguir jugando la partida. No puedes decir, no juego. Pues no te puedes salir del juego porque están en juego, nunca mejor dicho, cosas que para ti son importantes, como puede ser pues eso, tus hijos o lo que sea. Sí. Sí, señor. Os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y quiero que internamente estéis muy atentos, atentas a la respuesta que os surge, ¿vale? Atención. A partir de este momento, ¿estáis dispuestos, dispuestas a vivir cualquier circunstancia que ocurra en vuestra vida como si fuese un manjar estupendo? ¿Estáis dispuestos, dispuestas a disfrutar de cualquier plato que la vida os ponga delante? Los que internamente os hayáis contestado que sí, el curso ha terminado para vosotros. Fijaros que es tan simple, esto es tan simple, esto que vamos a estar 5 tardes hablando de ello y que podríamos, 5 tardes porque son las que nos dan, pero tenemos rollo, vale. Esto, o sea, la respuesta es tan simple como la respuesta que nos damos a esa pregunta. De hecho, nosotras hemos visto afrontar los grandes retos de la vida. Tenemos que llenarlo de palabras. A ver, queridos, queridas, se trata de disponerse a vivir lo que sea.
lo que sea que la vida te ponga delante. A disfrutar, subrayo, disfrutar, a estar presente en lo que sea que la vida te ofrezca como plato. Solo se trata de esto. Ahora vamos a estar hablando 10 horas, pero solo se trata de esto. Quien eso internamente lo tiene claro, os aseguro que nos lleva mucha ventaja. Y claro, como esto internamente no lo tenemos claro, se nos cuela por todos los resquicios. Y ahora me pongo yo como ejemplo. Yo, antes de empezar, a última hora de la mañana, ya lo había probado varias veces, pero por esto de que los medios funcionen bien, porque esta cosa escénica, yo he probado la presentación varias veces y la última vez a las 3:30. El vídeo arrancaba estupendamente. ¿Vale? Llegamos aquí, lo ponemos y no arranca. ¿Vale? Esto es lo que la vida te pone delante. Entonces, ante eso, esto es un ejemplo pequeño de la vida, se te empiezan a disparar miles de cosas. Joder, me tiene que hacer quedar mal a mí el vídeo, los medios de la leche, se te dispara en la cabecita un diálogo interno y entonces tú puedes optar por esto, te enfadas con la vida porque la vida no te está respetando, no me está respetando el ordenador, la vida, porque yo lo he preparado todo como puede ser, o sonreír y decir, venga, vámonos a buscarlo en YouTube, que no pasa nada. De esto se trata, solo. Yo no sé si os pasa, pero cuando yo oigo a Inés decir disfrutar, tiendo a asociar disfrutar con alegría, sonreír, no. No vamos a hablar de... Aunque pongamos humor, como ella ha dicho, ¿no? Pues no funciona el vídeo, pues venga, pues lo busco, ¿vale? Tiene más que ver con disfrutar de enterarte de lo que estás viviendo y no oponerte. Voy a repetir lo que quiero decir, que es lo que ella ha expresado, ¿vale? Cuando nos abrimos a vivirlo todo, a lo que nos abrimos es a experimentarlo todo, incluido todo, y todo es rabia, enfado, tristeza, mal humor, ¿vale? Y eso es vivirlo. Lo otro es oponerse a la vida, oponerse a lo que está sucediendo, rechazarlo, y eso es fuente de sufrimiento, es una enorme, grandísima fuente de sufrimiento. Vamos a hablar mucho de eso. Cuando te opones, cuando te resistes, persiste. Cuando te resistes, persiste. Quiero decir, se hace fuerte. Eso a lo que tú estás diciendo, no puede ser, ¿cómo va a ser? ¿Vale? Yo el primer día de vacaciones de Navidad del año pasado me torcí un pie y yo tenía una comida estupenda que hacía siglos que tenía ahí ganas de tener y me vi en urgencias. Entonces, opción A, te resistes. No puede ser mi primer día de vacaciones de Navidad con lo que me ha costado llegar hasta tal cual. O decir, pues, qué mala pata. No quiere decir que me hiciera gracia, ninguna. El pie me dolía, me había fastidiado la comida, es que no sabía si iba a poder coger el coche en las vacaciones. Yo tenía muchos planes de irme para acá y para allá con mi coche a mis cosas. Y de repente, giro de guión, ¿vale? Lo que yo nombro giro de guión. Tú lo has diseñado de una manera y la vida, zascapún, te manda urgencias. Me manda urgencias sobre todo porque voy corriendo y como voy corriendo me tropiezo y como me tropiezo, que eso también es para observarlo, ¿no? Y la vida te para. Y entonces dices, ay, qué lista que es la vida. Eso es lo que yo pensé. Qué lista que es la vida que me ha parado. Y me ha dicho, vas muy deprisa. A lo mejor no estás enterándote de la vida. De eso sí que vamos a hablar. De enterarnos de la vida, de estar presentes, de dar paso a todas las emociones, las que sean, de no resistirnos, de no rechazar lo que pasa, de aprender de todo. Y como dice aquí, de ver que tenemos herramientas emocionales para gestionarlo todo, porque si no, no estaría esa experiencia en nuestra vida. Por muy dura que nos parezca esa experiencia de, es que lo que me está tocando vivir,
más de uno aquí, a lo mejor esa frase la ha dicho o la está diciendo en este momento. Es que lo que me está tocando vivir, ¿vale? Cuando mi madre enfermó, empezó a decirme ella todos los días, lo que te ha tocado, hija, la que te ha caído. Y yo la escuchaba y decía, ¿por qué me dirá esto mi madre, no? Bueno, pues mi madre sabía que su enfermedad iba para largo y que la que iba a estar más cerca de ella iba a ser yo. Entonces ella repetía esta frase como una especie de mensaje de vete preparándote que te ha cambiado la vida, ¿vale? Porque vas a pasar a ser cuidadora pues, de una madre enferma, que es la realidad. Y de ahí yo estoy aprendiendo muchísimo, es mi realidad. ¿Te gusta nada más empezar a vivir eso? No, no te gusta, te descoloca, porque de repente dices, ¿qué? Que mi madre ha tenido un ictus, ¿qué? Que mi madre no puede moverse, ¿qué? Pero ¿cómo? Te da el bofetón la vida. Pero está ahí ya está en tu realidad, ya no va a desaparecer. Ahora, o sacas tus herramientas para gestionarlo y si no las tienes, las buscas, porque a veces no sabemos. Yo hay muchas cosas que he aprendido y la experiencia me está ayudando a aprender cosas que yo no tenía dentro de mí. Pues cuando surge, aprendemos y ya está, ¿vale? Eso es vivir la vida y de eso va también el curso. Bueno, pues habilidades personales, gestionar lo inesperado, que a todos nos pasan, cosas inesperadas, retos, difíciles algunos, vamos a ver si lo conseguimos. Y bueno, como nosotras somos muy ambiciosas, pues tenemos 50.000 objetivos específicos que no os vamos a leer, pero que todo esto es lo que queremos conseguir, ¿vale? O sea, que son muchas cosas. Aquí ya nos explica lo de las sesiones, que ya lo ha dicho Inés. Y aquí pues lo que es la distribución. Solo os voy a leer los títulos, ¿vale? Para que, pues esto es como ver el menú de la carta del restaurante, de hoy me voy a pedir de esto, me voy a pedir de todo. Pues aquí pues vamos a hablar de el impacto de lo inesperado, lo que estamos diciendo, ¿no? La cantidad de cosas que nos pasan y que no contábamos con ellas y que pues mira, pues ala, ahí están. Y cómo trabajamos ese miedo a lo nuevo y desconocido. Después, ¿qué hacer cuando se nos acaban los mapas? Cuando todo eso que creíamos que lo controlábamos, de repente decimos, yo no controlo nada porque pues de repente me están pasando cosas que no controlo. ¿Vale? Pues ¿qué hacemos? Vamos a ponerle conciencia también a cuál ha sido nuestro formato de vida, porque como todo no está escrito, como nuestra vida la vamos escribiendo día a día, los que estéis aquí y penséis que ya está todo escrito, pues mira, la buena noticia es que no, que cada día escribís una página nueva y que los cambios de guión también no solo te los encuentras, sino que también eres tú quien los propones a la vida, ¿no? Tú propones y luego ya la vida dispone, pero en principio el formato de vida es flexible, lo vamos cambiando, no necesitamos estar ahí rígidos en algo que a lo mejor era nuestra idea cuando éramos jóvenes. No sé, a lo mejor de joven uno dice, mi ideal de vida es casarme y tener hijos, y cuando vas cumpliendo años dices, pues yo lo de casarme y tener hijos, que casi que no. Entonces, ¿por qué no vamos a ser flexibles? ¿Por qué no nos vamos a permitir reconducir nuestra vida? Llevo 40 años casada, pero mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no quiero estar casada. ¡Hombre, pero toda vida casada y ahora te quieres divorciar! Pues mira, sí, porque yo mi formato de vida lo flexibilizo y es que ya... Es decir, que podemos ir cambiando. Lo que nos imaginábamos que iba a ser nuestra vida puede ser otra. Somos libres ahí también, ¿eh? Retos inesperados, autogestión... Libres y responsables de elegir. Vamos a hablar mucho de la palabra elegir porque ahí está la clave de muchas cosas. Yo cuando a los pacientes les digo, es que tú lo eliges, muchas veces se cabrean. Pero ¿yo qué voy a elegir? ¿No? Tú eliges la respuesta que das. La situación a veces no la eliges, muchas veces no la eliges, pero sí eliges y sí es tu decisión hacer una cosa u otra, tener una actitud o tener otra. Hace poco tenía yo a un cliente de coaching que estaba pensando en un tema profesional. Gema, no sé si dedicarme a esto o a esto. Yo le decía, ¿cuál es tu pasión? No, esta. Y entonces, ¿qué dudas? No, porque esta es más difícil.
Vale, pues bueno, nos pusimos a explorarlo y la frase final mía fue: las decisiones que tomes ahora están condicionando tu futuro de después. Cuando dentro de 5 años tú mires hacia atrás, te acordarás de esto que estás decidiendo ahora, porque tú estás eligiendo esto o esto. Si quiero hacer crecer esta profesión, aunque sea más difícil, voy a caminar en una dirección que me va a llevar a un lugar. Si esto está claro, si yo voy para allá, donde termino es en ese sillón granate, pero si voy para allá, donde termino es en esa ventana. Entonces, nuestras decisiones, por pequeñas que sean, nos llevan a un lugar, nos llevan siempre a un lugar, ¿vale? Uy, que te tengo que pasar el micro. Es tuyo. Bueno, te dejaré hablar un rato, ¿eh? No te preocupes. Esto es Torrevieja. ¿Conocéis Torrevieja? Esto es lo que se ve desde la casa de mis padres. Es un lugar precioso y la pregunta que yo pongo ahí es: ¿mar en calma o mar embravecido? ¿Qué pensáis? ¿Cómo está ese mar? Está en calma, ¿no? Ahí aparentemente está en calma, está todo soleado, está... Si yo lo observo, aparentemente eso está tranquilo, en calma. No estaba en calma. No estaba en calma, ¿vale? Es decir, lo que yo veo y lo que... Voy a ir a lo profundo, ¿vale? Aparentemente estaba en calma, pero no. Por eso hice la foto, porque digo, fíjate, parece que está tranquilito y la que se está liando, ¿vale? En el fondo nos pasa un poco a todos eso, ¿no? Nuestra percepción puede ser de estar en calma y por dentro tener una tensión enorme. Yo os lanzo una pregunta. No me contestéis internamente, ¿vale? O sea, para adentro. Os voy a hacer varias preguntas. ¿Os sentís en calma? Cada uno que se conteste. Si la respuesta es no, ¿qué os está quitando la calma? ¿Qué me está quitando la calma en este momento? Si eso que he pensado depende de mí, ¿qué puedo hacer yo para recuperar mi calma? Si depende de otro, no, es que quien me roba la calma es no sé quién. ¿Tú puedes hacer algo para cambiar a no sé quién? La respuesta es no. Si yo no puedo cambiar a no sé quién y es el que creo que me quita la calma, entonces, ¿cuál es la mejor de mis decisiones? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte para recuperar mi calma? Yo ahora estoy teniendo muchos problemas en los codos y la persona que me está tratando dice: el problema lo tienes en el cuello. Y yo digo, ¿cómo puede ser que me duelan los codos y tenga problema en el cuello? Es que tienes mucha tensión. Y yo digo, mucha tensión. Y dice, y mira que no lo pareces. Pareces muy tranquila. Y yo cuando me dice eso me acuerdo de esto. Digo, claro, ¿en calma o embravecido? En calma por fuera, a lo mejor embravecido por dentro. ¿Cómo estamos por dentro? Ahí os dejo la pregunta, ¿vale? A lo mejor voy por la vida así muy tranquila, muy, ay, qué tranquilita Gema. Mira, si parece que es zen. ¿Eh? Y luego por dentro, ¿qué está pasando dentro de cada uno de nosotros? Ojo, que pueden estar pasando muchas cosas y hay que mirarlas. Hay que atender a lo que nos está pasando. Si no atendemos nosotros a lo que nos pasa a nosotros, nadie lo va a atender. La opción fácil es decir, la culpa es de no sé quién, el mar embravecido es porque aquel... Bueno, si decimos eso, perdemos nuestro poder. Vale. ¿Nos da miedo lo que no controlamos? ¿Y cómo nos paraliza ese miedo a la incertidumbre? Ya, es que si me dejo el trabajo y me dedico a lo que más me gusta, pues... ¿Y si me va mal? ¿Y si me va? Todos los easy, todo lo que empieza con easy es lo que no controlamos. Son los miedos, ¿vale? Son los miedos. Entonces, ¿tenemos miedo a la incertidumbre? Sí. ¿Por qué? Porque no lo controlamos. ¿Qué es eso que nos da tanta sensación de bienestar al controlar las cosas?
que es todo previsible. O sea, si yo controlo, está todo, es todo previsible. ¿Qué va? Hubo un terapeuta mío en la formación de Gestalt que me decía, ¿tú para qué quieres controlarlo todo? ¡Qué aburrimiento!, ¿no? Me lo dijo así, dice, ¡qué aburrimiento! Si lo controlas todo, le falta sorpresa a la vida. Y yo dije, pues tienes razón. Y seguí controlándolo todo, claro. Yo le dije que tenía razón y luego seguí haciendo todo lo que yo creía que tenía que hacer. En fin, hay que soltarse un poco la melena, ¿eh? Porque tanto control, tanto control. Yo os lanzo muchas preguntas que a veces las contestamos tan rápido que no le sacamos el jugo a la pregunta, ¿vale? Entonces, si yo respondo rápido a la pregunta que os he lanzado antes de ¿qué me roba la calma? O ¿tengo o no tengo calma? O ¿en manos de quién está que yo tenga paz interior? Vamos a decirlo así. Y contesto rápidamente, mato la pregunta, lo cual significa que no le saco el jugo a la pregunta. Lo interesante de las preguntas es quedarte con ellas un rato largo y algunas de ellas quedártelas continuamente en tu cabeza. Por ejemplo, la mejor pregunta para que las parejas funcionen bien y se lleven de maravilla y peleen lo menos posible es ¿qué puedo hacer por ti? ¿O cómo te puedo ayudar? ¿O cómo crees que podemos resolver esto juntos? Son preguntas súper poderosas. ¿Por qué? Porque te pones en actitud de, venga, que yo voy a hacer mi parte. No te voy a decir que la tienes tú la culpa entera y que cambia tú, cambia tú, cambia tú, ¿vale? Sino que yo ya de partida estoy diciendo, vamos a trabajar por nuestra relación y vamos a buscar juntos qué nos está pasando y cómo podemos salir de aquí. Que yo mi parte la voy a hacer. Entonces las preguntas tienen un poder inmenso. Las que nos hacemos a nosotros mismos, yo la que me hago continuamente es ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué parte es la mía? Siempre que pasa algo en mi entorno, si me peleo con mi padre porque se pone muy pesado y él se enfada y no sé qué, yo no pienso qué le pasa a mi padre y que yo pienso qué parte de mí ha creado este problema, qué parte de mí tiene que ver con este problema y qué parte de mí puede resolver este problema. Esa pregunta de qué parte de mí puede resolver este problema o cómo puedo colaborar yo a que esto se resuelva, a lo que me lleva es a tomar decisiones en las que me comprometo. Y el compromiso con mi vida es lo más serio que existe, ¿no? Comprometerme conmigo a tomarme en serio, a decir, yo me ocupo de lo mío. Como les digo a veces a mis pacientes, yo les digo, tienes que estar en tus pies. En tus pies quiere decir ocupándote de tu vida. No buscando que te salve otro, que lo arregle otro. Ocupándote de tu vida, haciéndote responsable de tu vida. Y para ello vienen muy bien las preguntas del tipo de las que os estoy yo diciendo. Bueno, un poco lo que os decía de esta persona, ¿no? Que no sabía profesionalmente hacia dónde ir. Pues es que si voy por aquí y luego si me dejo este trabajo y me va mal en el otro, pues es que esto es una partida de cartas a veces. Como no juegues bien tu partida, puede que pierdas, pero si la juegas bien, puede que ganes. Entonces hay que tomar decisiones. Y nunca sabemos 100% qué va a pasar con nuestras decisiones. Ojalá tuviéramos garantía de... Pero hay pequeñas y grandes decisiones que nos hacen llegar a lugares que no esperábamos llegar. Y bueno, pues aquí hay que echarle valor y ganas. Haceros esta pregunta. ¿Cómo me manejo con la frustración? ¿Cómo gestiono yo ese momento en el que me frustro porque algo no ha salido como yo quería? ¿Vale? Alguno de los que estáis aquí sabéis que una muy, muy, muy amiga mía se iba de viaje y no se ha podido ir de viaje porque se han tenido que operar de urgencias. ¿Vale? Ya con la maleta hecha y se queda en tierra. Pero ¿cómo no se va a frustrar si se iba a ir de viaje a pasárselo pipa y de repente la ingresan en urgencias y la operan? ¿Cómo se maneja una persona con la frustración de este viaje que llevo preparando no sé cuántos meses? ¿En serio me quedo sin él porque me pongo malísima y me tengo que ir a urgencias y me operan?
¿vale? ¿Cómo os manejáis con esto? ¿Vale? Hay personas que no solo sale toda su ira, sino que les dura el efecto cabreo indefinidamente y se hacen mucho daño. ¿Cómo gestionáis esto vosotros? Cuando algo sale, entre comillas, mal, ¿qué hacéis? ¿Qué tal se os da manejar eso? ¿Vale? Para responder a todo esto, puedes tener un terapeuta estupendo que te ayude un montón o puedes hacerlo contigo mismo, ¿vale? Y esto es lo que uno tenemos que hacer todos los días, estar con nosotros mismos. Pero ¿qué pasa a veces en nuestra vida? Que vamos tan deprisa, tan acelerados que o no nos interesa mucho escucharnos, porque decimos, ¿cómo me escuche? Y más de uno dice, ¿cómo piense lo que quiero? Voy a dar un giro en mi vida que os voy a mandar a todos a la porra, ¿vale? Pero a mí me hace gracia, ¿no? Cuando alguna persona es que estoy harta de mi marido, de mis hijos, son todos unos egoístas, pero repiten el mismo patrón y no cambian nada, siguen en el mismo circuito sin generar ningún cambio, solo esperando que cambien los otros. Y esto no funciona nunca, o sea, es la eterna frustración, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo me paro, me quedo conmigo, me voy a un parque y me siento allí a mirar a las palomas o a los perritos que pasean y me hago preguntas poderosas del tipo, ¿qué me genera tanta frustración? ¿Qué es lo que no me está gustando en mi vida? ¿Dónde está mi fuente de insatisfacción? ¿De qué cosas no me estoy ocupando en mi vida? Como lo de la serie que os decía, ¿no? Como hay personas que no se ocupan ni de dónde duermen, ni de qué comen, ni de su casa, ni de nada. Se abandonan a ellos mismos. ¿Sentís alguno que os habéis abandonado en algún momento de vuestra vida? A lo mejor habéis tenido experiencia de ello. En esa época me abandoné. Me olvidé de quién era. Pero gracias a Dios luego me he recuperado. Y los que estáis ahí, pues oye, a lo mejor es el momento de, oye, siento que me he abandonado, pues voy a empezar a recuperarme, a volver a encontrarme, ¿no? Lo que os decía, ¿no? ¿Cómo puedo estar en mis pies? Porque no puedo estar en los pies de otra persona. Yo no puedo vivir la vida de otra persona ni puedo permitir que otra persona viva la mía. A veces nos manipulan mucho. A veces la gente que dice que nos quiere, pero que hagamos lo que quieren ellos que hagamos. Y tú dices, pero si es que eso no es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo puedo estar en mis pies, haciéndome cargo de mí y ocupándome de lo que necesito, de lo que me viene bien? Haceros esta pregunta, ¿esto me viene bien? ¿Esto es bueno para mí? En todos los aspectos. Una relación de amistad. Esta relación es buena para mí, este alimento es bueno para mí, descansar mucho es bueno para mí, salir con mis amigos es bueno para mí. ¿Me viene bien? Sí, pues venga, es que me tengo que cuidar, es importante cuidarse, ¿vale? A veces rodeamos la vida de, oh, yo cuido a los demás, les atiendo, pero me olvido de mí. Los que se olvidan de sí terminan luego... Voy a decir una cosa que no sé si Inés estará de acuerdo, pero yo creo que cuando uno se olvida de sí termina cargándose a otro, o sea, termina diciendo ocúpate tú de mi vida, le carga la vida a otro, termina cayendo el peso sobre otro, que es al final el que se tiene que ocupar del que no se ocupa de sí mismo. No sé, esto lo tengo que meditar un poco más. Sí, ¿no? Pero ¿tienes opinión al respecto? Cuando uno no se ocupa de sí mismo, esto termina trayendo una consecuencia de efecto. A ver, ¿tú qué opinas? Vamos a escuchar al oráculo de la sabiduría. Qué malo es pensar. Muchas veces o muchas personas nos olvidamos de nosotros totalmente o en épocas de nuestra vida, ¿vale? Porque nos ocupamos de otros. ¿Vale? Entonces, de repente, las circunstancias de la vida o lo que estés viviendo en ese momento te lleva a empezar a pensar, uy, todos a mi alrededor necesitan mi ayuda, necesitan que yo me ocupe de, ¿vale? Claro, como el tiempo es limitado y las energías también, tú identificas que te tienes que ocupar de aquello y esto no tienes ni tiempo ni energía, te hace dejar de ocuparte de ti.
¿vale? Ya que esto es precioso, ¿eh? Y tú lo justificas internamente con el qué buena soy. Esto es una trampa mortífera para ti y para los de tu alrededor, ¿vale? Porque realmente es una cadena de ocupaciones, pero ninguno desde su sitio. Lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer por todos los que nos rodean, ¿sabéis qué es? Ocuparnos de nosotros. Estar bien nosotros. Si yo no me ocupo de mí porque me estoy ocupando de otros, ¿qué es lo que voy a esperar? ¿Qué es lo que voy a esperar? Que los otros se ocupen de mí. Y en este lío estamos continuamente atrapados. No, es que yo quiero mucho a mi pareja. Y yo siempre les digo, está muy bien, deja de ocuparte de tu pareja. Siempre les pregunto la edad de la pareja, no sea que tenga menos de 18 años por si acaso. No, 58. Y yo pienso, hombre, 58 ya puede hacerse la comida y esto, ¿no? Digo yo. No, porque me quita todo el tiempo. Ocúpate de ti y deja que el otro se ocupe del otro. Porque si no hay una demanda más o menos pronta o tardía, y si no, no ocurre una demanda, pero ocurre un cabreo interno. Porque el otro, como no se ocupa de ti, tú tampoco se lo estás pidiendo porque estás esperando que se ocupe de ti, adivinándolo. ¿Por qué? Porque tú te ocupas del otro adivinándolo, no porque el otro te haya dicho que tú te ocupes de él. ¿Os dais cuenta de en el lío que estamos metidos? Entonces tú esperas que el otro te adivine que se tiene que ocupar de ti. El otro no se ocupa de ti. Como tú te ocupas del otro, que no te lo ha pedido, pero tú eres muy buena y te has ocupado, entonces lo que pasa es que tú te enfadas. ¿Pero cómo puede ser que no se ocupe de mí? Os lo dice la presidenta de que se ocupa por los demás. Era la presidenta del club de fans. Esto ya abdiqué de este puesto. Y ahora primero me ocupo de mí. Precisamente para no caer en este jaleo, ¿vale? Si tú quieres mucho, de verdad, si quieres mucho, y todos queremos mucho a las personas que nos rodean, la mejor forma de demostrarles tu amor es ocupándote de ti y estando tú bien. Y dejando que los otros se hagan adultos y se ocupen de ellos mismos, ¿vale? Lo mejor. Esto responde a tu lío. Me ha parecido adecuado, sí, me ha convencido. Sí, además es que se genera también una especie de deuda inconsciente. Cuando tú das mucho, lo das porque es que te sale preocuparte por los demás, pero sin darte cuenta, y aunque digas, no espero nada a cambio, lo doy de corazón, gratis, sí. Gratis, pero inconscientemente se está generando una deuda enorme, de verdad que se genera, porque al final esas personas que dan tanto gratis, que son tan generosas, son las mismas que luego con el tiempo, cuando a lo mejor no cuentas con ellas, no les invitas a tu fiesta, no sé qué, con todo lo que yo he hecho por ti, que te fui a recoger a Renfe cuando llegaste aquel día a las 2 de la mañana, ya te dije que era muy tarde, que no vinieras, y yo de verdad que te dije que no hacía falta, pero tú te empeñaste en que querías venir a recogerme. Es gente que a veces hay gente que hace cosas excesivas, dan en exceso, pero inconscientemente también piden, ¿vale? Y si no se les da, se sienten muy dolidos. Entonces, todos estos enredos tienen que ver con esto que os estamos diciendo, ¿no? Que lo realmente importante es que cada uno se ocupe de lo suyo y se haga cargo y esté en sus pies. Voy a añadir un lío más. Esto igual nos pasa y solo me pasa a mí, ¿eh? Tú cuando eres muy buena y te ocupas mucho de todos los demás de la vida, así en general, esto igual solo me pasa a mí, ¿eh? De repente un día te pasa una cosa que tú interpretas como no tan buena, ¿eh? Y entonces de repente te enfadas con la vida, ¿eh? Esto que es la vida aquí, y tú ahí empiezas a discutir con la vida, con lo buena que yo soy, y con todo lo que yo hago,
¿cómo me puede pasar a mí esta cosa? ¿Esto solo me pasa a mí? Fijaros, a la vida, una cosilla así entre vosotros y nosotras. A la vida no le hacéis ninguna falta. Ninguna falta. No le hacéis ninguna falta. Ella tiene sus propios planes y su propio desarrollo. Y si no es a través de ti, va a encontrar otra forma de que la vida siga, por encima de cada uno de nosotros y nosotras. Luego también, el mejor favor que le podemos hacer a la vida es ocuparnos de nosotros, cada uno de lo suyo. Y dejar de discutirle, con lo buena que yo soy, ¿cómo me pasa esto? Luego vuelvo. Bueno, y al hilo de lo que estamos diciendo, del formato de vida, cuando de repente nos damos cuenta de que eso que soñamos con 20 años, de eso que teníamos como el ideal de trabajo o de familia o de proyecto de vida, no nos convence a los 50, han pasado 30 años, y pues yo ya no quiero esto, o no es este el trabajo en el que quiero estar, o no es este modelo de vida o lo que sea, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo vuelvo? Y también cómo me levanto sería, ¿no? Ahí hay como una persona con una piedra encima. Si la vida me da mucha caña, ¿cómo me repongo? ¿Cómo salgo y me levanto y sigo avanzando? ¿Vale? Porque a veces tocamos mucho fondo y estamos ahí en etapas de la vida muy, muy oscuras, muy duras, y entonces salir para arriba a flote, pues más o menos todos sabemos que no es fácil, ¿no? No todos los que estamos aquí a lo mejor hemos tocado fondo, pero probablemente varias veces sí. Y entonces sabemos que para salir hace falta una energía muy grande y que siempre está en nuestra mano, aunque tengamos manos que nos ayuden, ¿eh? Siempre hay alguien que te lanza una mano y te dice yo te puedo ayudar, pero al final eres tú el que tienes que sacar ahí todo el coraje, toda la valentía, todo para salir y reinventarte. Muchas de las cosas que nos pasan, y esto es una cosa que yo descubrí, pues yo creo que fue durante la pandemia, que a veces estaba ahí como enfadada, dolida, no sé qué, y no me entendía nada, no sabía lo que me pasaba. Claro, ahí teníamos tanto tiempo para pensar que al final descubrí que era cansancio. Entonces es tan simple, lo hemos querido poner porque a veces no nos pasa nada demasiado profundo. Nos pasa algo muy físico y muy mundano, y es que si estamos cansados, si no le damos al cuerpo lo que necesita, que es descanso, relax y pues sus horas de sueño, su alimentación, las emociones se alborotan. Entonces nos pasan cosas que son solamente cansancio, ¿vale? Y esto también hay que apuntarlo, porque no todo es de gran trascendencia, a veces es solo este aspecto. Cuando tenemos problemas y no sabemos cómo salir, yo no sé si alguna vez habéis estado en una encrucijada de estas que, ¿cómo resuelvo yo esto? Es que no sé. Pues imaginaos llevarse mal con un compañero de trabajo y decir, pues es que no hay solución. O sea, la única solución es que él se vaya o yo me vaya. Y es como que ves un problema y ves ahí como si estuvieras atrapado en una sola salida, o él o yo, ¿vale? Tener herramientas para gestionar situaciones difíciles en las que nos sentimos atrapados tiene que ver con potenciar nuestra creatividad en las respuestas que damos a lo que nos pasa, es decir, a ser muy creativos. Es decir, bueno, tiene que haber otras 50.000 formas que yo tengo que encontrar. No tiene que ser o se va él o me voy yo, venga, tiene que haber algo. Y para cada cosa de las que nos pasa siempre hay más opciones de las que nos imaginamos. Nosotras en algún taller de los que hemos hecho, creo que era uno de herramientas de coaching, se estudiaban las opciones, ¿vale? Como diciendo, siempre hay muchas opciones, aunque no las veamos al principio. Y hacíamos un ejercicio que era ponerse una gorra. Imaginaos que yo ahora me pongo una gorra. Lo normal es poner dos posturas clásicas, hacia adelante la visera o hacia atrás la visera. Bueno, pues los grupos que a lo mejor eran muy numerosos
llegábamos a encontrar hasta 30 formas diferentes de ponerse la gorra, cuando aparentemente solo podía ser para adelante o para atrás. Pero ahora ya imaginaos todas las demás opciones. Pues para un lado, para otro. Del revés, del derecho, colgar una oreja, colgar otra oreja. Es decir, la creatividad la tenemos siempre dentro. Y siempre hay 1000 opciones, no 1000, pero siempre hay más de las que imaginamos, ¿vale? Entonces, creer que eso es así nos hace mucho más creativos. Sea lo que sea que nos esté paralizando, está bien que le dediquemos tiempo a encontrar una solución. O sea, no la vamos a encontrar rápido, ¿vale? Pero es como eso, lo que os decía antes. Quédate con la pregunta y di, venga, ¿qué puedo hacer yo con esto? No me viene una respuesta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No me... ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Y cómo lo podría hacer de otra manera? Las parejas que duran muchos años se tienen que reinventar muchas veces, porque o se instalan en un aburrimiento soporífero y entonces repiten eternamente el mismo patrón, o como exploren cosas nuevas, ahí hay altibajos y hay cosas que hay que ir cambiando y hay que ir negociando y hay que ir resolviendo, porque evidentemente la vida va cambiando y todos vamos cambiando, ¿no? Entonces, a lo que nos va pasando, mirarlo siempre con la perspectiva de, aunque no lo descubra rápidamente, sí voy a encontrar una salida a esto que me tiene atrapado, ¿vale? La confianza de que sí hay una salida. Y como os decía antes, ¿no? Si empezamos a rechazar las cosas que no nos gustan, nos pasa esto, que lo evitamos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es lo evitas o lo habitas. O lo habitas, de habitar, ¿no? Vas a habitar esto que te está sucediendo, es decir, vas a estar presente en esto duro, difícil, o lo vas a evitar. Somos muy evitativos, tendemos a evitar, ¿vale? Si vivimos evitando, no, yo no voy a tener más pareja que ya me han hecho sufrir mucho. No, yo no voy a irme a ningún viaje donde no conozca a nadie, que lo mismo son todos unos antipáticos. No, yo no voy a ponerme ese vestido, no vaya a ser que me dé calor, no voy a ponerme tacones, no vaya a ser que tropiece, no vaya a ser, o sea, somos muy evitativos porque nuestro movimiento es evitar el dolor. Es un movimiento que nos sale de forma natural. O sea, de forma natural el ser humano tiende a protegerse del dolor, ¿vale? El movimiento del que Inés y yo os vamos a hablar es: ¿qué quieres? ¿Evitar el dolor y vivir en modo huida del dolor o acercarte al placer? O sea, pues elige, ¿no? O te pasas la vida huyendo del dolor. No, por favor, dolor no. No, voy a huir de todo lo que me causa malestar, de todo lo que me da miedo, voy a huir de todo lo que me produce displacer. Pues bueno, pues toda la vida huyendo, evitando. O me voy a acercar a lo que sí quiero, a lo que deseo, a lo que me gusta, a lo que me produce placer, aunque me dé miedo y vértigo. Pero es un movimiento totalmente distinto, ¿vale? Acercarse al placer en lugar de huir del dolor. Y al final, pues es estar presente en cada momento, ser yo mismo, sentir lo que siento, asumirme, estar en mis pies, un poco todo lo que hemos ido viendo. Querida Inés, esta diapositiva es tuya. Porque yo de esto no voy a hablar. Esto parece de supervivientes, ¿eh? Parece la isla de los supervivientes. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Tenemos dudas, preguntas? Algo que si me voy para allá no me os veo a vosotros. Más o menos lo vamos entendiendo, el planteamiento que queremos hacer. Fijaros, a mí una de las preguntas que me salió durante la pandemia fue esta. Yo es que a veces me hago preguntas un poco raras, también lo reconozco. Pero vamos, fue esta cosa. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que la realidad que vivimos es sólida o aérea? Aérea. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en que es aérea? ¿Y entonces qué dificultad tenéis para vivirla? Si lo tenéis tan claro. Cambiante, efímero, movible.
si lo tenemos tan claro, ¿qué dificultad tenéis para no estar rebosantes de alegría ante cualquier circunstancia que la vida os pone delante? ¿O es que sí que estáis normalmente rebosantes de alegría ante cualquier circunstancia que la vida os pone delante? Si esto es así, el curso termina en este momento, porque no tenemos nada que ofreceros. No os penséis, nada que ofreceros, si es así. Por encima del concepto, ¿vale? Sabíais que lo que me teníais que contestar era que no, la realidad es aérea. Si la realidad es aérea, insisto, ¿por qué nos enfadamos con la vida o con las circunstancias cuando no son las que nosotros habíamos programado, pensado? Yo quiero ir a la playa, me sale nublado, cabreo. O sea, si lo miráis así un poco desde lejos, fijaros si es ridículo, Tú ahí enfadada, porque llueve, y lloviendo chuzos de punta, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿tú te crees que al Señor que manda en el tiempo, sea quien sea, le importa algo que tú habías pensado irte a la playa y que no puedas ir? Si somos una mota en los planes de la vida. O sea, que querías ir a la playa, eres el menor de los problemas para la vida. Y tú ahí, toda enfadada. Y en lugar de hoy puede ser un gran día, tú ahí toda enfadada. Pues es que puede ser un gran día. Continuamente tenemos que conjugar dos planteamientos, ¿vale? Este del que estamos hablando, de chica, hoy puede ser un gran día. Tenías un plan precioso para irte a la playa, para hacer una barbacoa, precioso, todos allí, todos los amigos, vamos a ponerlo más allá. Tenías un plan precioso para casarte, todos los invitados, al aire libre, los animadores, que hoy en día las bodas son como una feria de atracciones, ¿vale? Ellas con la Pamela, ellos con el frac, todo allí, todo preparado, y la Dana en Alicante. Se te había olvidado preguntarle al Señor del tiempo. Claro, tenemos que conjugar a ver, si me quiero casar tendré que planificar la boda, ¿no? Porque de repente eso no sale así de la nada. Si tú quieres casarte dentro de 3 años, tienes que ir pensando ya dónde lo vas a celebrar. Porque hay mucha gente que se casa. Por si no lo sabéis, hay mucha gente que se casa y hay mucha lista de espera para todas esas cosas. Luego tienes que pensarlo con mucha anticipación. Dice, entonces, vamos a ver. Esta es la siguiente pregunta que yo me hago. Entonces, ¿me anticipo y lo pienso antes o dejo que vaya surgiendo? Porque si es aéreo, pues tendré que dejar que vaya surgiendo. Claro, pero si no lo anticipo y lo planeo, pues igual no hago nada y no me caso nunca. ¿No? Me levanto un día y digo, a ver cómo está todo, voy a ver si me caso. Entonces los llamo a todos a ver si lo puedo hacer. No, así no sale. Entonces, fijaros, tenemos que planificar, pero al mismo tiempo tener la suficiente cintura para bailar bachata. Para bailar al ritmo que te pongan y disfrutar y estar presente en lo que toca bailar. Dices, pero yo llevo toda la vida entrenándome para el claqué. Pues hoy los músicos no tocan claqué. Mira a ver cómo bailan la bachata, bonica. Es que no sé. Pues sale, a mover los pies. Yo qué sé. ¿Vale? Claro, esto es así. ¿A que todos los años hacéis los propósitos de Año Nuevo? No, hay gente que no. ¿Cuánta gente hace los propósitos de Año Nuevo? Así alguno. Así, ¿O cuánta gente hace esto de el 2 de enero me pongo a dieta? Aquí ya, O los lunes me pongo a dieta.
Pues exactamente esto. Si os echáis un poquito para atrás, en el 1 de enero del 2020, que os planificasteis vuestros propósitos de año nuevo, ¿contabais con lo que nos iba a pasar? Algunos sí. Tú sí que te creías esto de los chinos. ¿Quién ha dicho algunos sí? ¿Tú sí que te creías esto de los chinos cuando salían en la tele? Porque yo no me los creía, ¿eh? Yo los miraba y fíjate la hostia que me dieron los chinos. Entonces, ¿quién no hace cómo me planifico para el año que viene? Y es que es necesario porque, a ver, para el ser humano es necesario tener retos. Para progresar es necesario tener retos. Es necesario hacer planes. Este verano, preguntabais por los viajes. ¿De dónde habéis ido este verano? A Suiza, uno de los viajes. Los trenes panorámicos de Suiza. ¿Tú sabes qué lío? Los meses antes para organizar eso, para enterarse de cómo funciona el sistema ferroviario en Suiza. Oye, como un reloj, ¿eh? Os recomiendo ese viaje, como un reloj. Os recorréis todo Suiza en los trenes panorámicos, unos paisajes preciosos y no os penséis que es como nuestra Renfe. Que no, niquelao. ¿Eh? Ahí no hay sorpresas. Tienes que combinar el planificar, es necesario para el avance del ser humano, para progresar, para sentir que has cumplido metas, para llegar a donde quieres, Tienes que conjugar eso con el... Gemma decía antes, si yo quiero ir al sillón rojo, tengo que ir para allá. Y es cierto, si yo quiero ir al sillón rojo, que ahí fuera hay un sillón rojo, un sofá rojo, ¿vale? Si yo quiero llegar hasta el sofá rojo, tengo que ir para allá. Pero tengo que contar, y esta es la dificultad, que yo quiero ir al sofá rojo, que está ahí fuera, ¿vale? Lo estoy viendo. Ahí yo me tumbaría ahora, echaría unos minutillos de siesta, que me hace una falta, ¿eh? Pero de repente aquí la vida te pone un obstáculo, ¿vale? Y resulta que yo quiero ir al sofá rojo, pero aquí hay una persona que se ha caído. Entonces, sofá rojo, no, voy para acá, que se ha caído, o que tengo que hacer no sé qué, o que ha salido nublado. Llamarlo X. Llamarlo como quieras. Tú puedes ir hacia acá, que es a donde la vida te está poniendo delante en ese momento, de dos formas. O diciendo, venga, vamos a ver, la actitud de explorador, vamos a ver, el sofá me tienta, pero vamos a ver. Y luego reconduzco cuando pueda y voy al sofá rojo, si realmente sigo queriendo eso, o puedo irme para allá mirando el sofá rojo. Pues vaya putada, pues yo quiero el sofá rojo, pero es que tengo que ir, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuánto, pero es que no sé qué. Mira qué paso más bonito me ha salido, pero es que no sé qué. Esto es... Claro, cuando me vea en los vídeos, por eso no me miro en los vídeos. Fijaros, esto es lo que hacemos continuamente. Entonces, ¿qué es vivir la vida? Vivir el formato de vida es eso, quiero el sofá rojo. ¿Qué es vivir la vida? Quiero el sofá rojo, pero en este momento parece que la vida me dice que tengo que ir para acá. Y voy con alegría, y con presencia, A mí me encanta Mafalda, me encanta, porque es que tenía un acierto este señor. Dice, ¿qué estás haciendo, Mafalda? Estoy planificando mi vida. Para no vivir a tontas y a locas. Estoy trazando un plan que me ayude a organizar mi vida con claridad. Este es el dibujo que está organizado. Y dice, claro, teóricamente hablando, por supuesto. Pero es que realmente eso es la vida. Eso es vivir la vida. Que tú esta tarde planificas mañana no sé qué y mañana te levantas, se te olvida cantarlo de hoy es un gran día, plantéatelo así, se te olvida,
¿vale? Entonces tú querías ir para allá y pasa no sé qué y tienes que ir para allá un rato. Y estás cabreado porque tienes que ir para allá un rato. ¡Oh! Experiencia fantástica. 2019. Nosotras somos muy viajeras, ¿vale? Y nos gusta mucho leer cosas. Entonces, en un momento empezamos a leer de una de las cosas que hacen los nórdicos, que es que viven la vida con el espíritu Huga. Hige nosotros Hige, Huga. Yo no estoy bendecida con las lenguas, pero esto es que me lo he aprendido, ¿vale? Ellos viven la vida con el espíritu Huga. Nosotras leímos mucho de esto porque nos gusta, porque nos parece que nos puede servir como una herramienta más para la vida, y además de leerlo, como nos gusta vivir la experiencia, allá que nos fuimos, Copenhague, ¿vale? A ver qué era el espíritu Huga allí con los daneses, que son los que se han inventado esta cosa. Lo de la cervecita y la siesta nuestro de toda la vida, pues esto, pero en inglés, que siempre suena mejor. Entonces, allá que nos vamos, Copenhague, viaje fantástico, 4 días, y pasándolo divinamente, imbuyéndonos del espíritu Huga, y nos vamos a visitar un barrio, ¿vale?, de Dinamarca que se llama Kristiania. ¿Habéis oído a alguien hablar de este barrio? Es un barrio alternativo, donde no circulan coches. No circulan coches, ¿vale? Podéis por allí, no usan la misma moneda, en teoría, luego si compras algo, claro, como quieren que les pagues, pues sí. En fin, estas cosillas. Pero es interesante, a mí me parecía interesante. El punto que esto es no circulan coches, ¿sí? Bueno, pues yo voy tranquilamente, caminando por allí. No circulan coches, pero sí circulan camiones. Camiones, ¿vale? Con lo cual un camión haciendo marcha atrás me llevó por delante. Exactamente, exactamente. Me arrolló el camión, ¿vale? Con lo cual, pues nada, solo los tendones del hombro a tomar viento, ¿vale? Y a los 15 días de volver a España, intervención del hombro, ¿vale? Esto es la vida. Esto es la vida, ¿vale? Yo puedo estar cabreado. Los daneses, no sé cuántos del camión, pero ¿cómo que? Además, en mí, aunque no lo parezca, habita un pitufo gruñón. En mí habita un pitufo gruñón con una mala leche. Entonces, cuando ocurren estas cosas, ¿a mí qué me pasa? ¿Vale? Cuando reconduzco, a los minutos digo, vamos a ver, estamos aquí en Copenhague. El hombro te duele, ¿que para qué? Vamos a ver cómo apañamos esto para poder volver a España, ¿vale? España querida, para volver a España y que allí te arreglen esta cosa, ¿vale? Esta cosa, pues nada, 8 meses de baja, tu consiguiente fisioterapia, ¿vale? Y todavía esperando el seguro del camión en cuestión. ¿Ok? Esto es la vida. Entonces tú puedes cabrearte ante estas circunstancias con la vida o puedes plantearte pues no tengo más remedio que vivirlo. Voy a ver qué aprendo. Voy a ver cómo lo disfruto. Y sí, estoy diciendo cómo lo disfruto. ¿Cómo me entero? Yo planeando perfectamente y minuciosamente mi vida. Todo ahí todo ordenadito. La vida, todos los papeles a tomar por saco. Seguir haciendo planes. Es necesario. He dicho que es necesario hacer planes, ¿vale? Pero con la suficiente flexibilidad para asumir que los planes no tienen por qué responder a tu cabeza, a lo que tú has planificado, ¿vale? Los planes que luego se pueden vivir, los planes que luego ocurren. ¿La realidad es sólida o aérea? Esto es un bosque. Es la imagen de un bosque, ¿vale? ¿Y tiene apariencia ahí de solidez?
Todos los árboles son así. Hay algunos árboles así, sólidos, enormes, que necesitas 7 para abrazarlos, que no los tumba ningún temporal, ¿vale? Eso es un tipo de planta, es un tipo de vida. ¿Y esto es otro tipo de planta? Es la flor de loto, ¿vale? La flor de loto se desliza sobre el agua. ¿Es tan sólida como los árboles que hemos visto antes? Para nada. Esta dices, anda, que la rompo. El árbol que dice, como te muevas de ahí, te abro la crisma. Te doy con una rama y te abro la crisma. Y con la flor de loto es al contrario. A ver si la rompo yo. Es una realidad sólida, menos sólida. ¿Sí? ¿Sigue siendo realidad? Sigue siendo. ¿Conocéis las plantas aéreas? Esto es una planta aérea. Yo cuando me lo regaló, esto me lo regaló una de mis hermanas a mí, y lo primero que pensé fue, me ha regalado ahí una cosa seca. Mis hermanas, como me conocen, me adiestro. Me dijo, a ver, esto es una plantita y tienes que llevar cuidado, no se te muera. Se riega así. ¿En qué se apoya? Fijaros qué diferente del árbol. Fijaros qué diferente de la flor de loto. Esto en imágenes es la conjugación de mis planes en Año Nuevo, ¿vale? Mi realidad sólida de árbol, sólido, estructurado, no sé qué, ¿vale? Y la vida. Resulta que la vida luego decide y dispone y dice, mira, tu realidad sólida y todos tus planes a mí me importan nada. Y tú tienes el poder de decidir si quieres ser feliz con los platos que yo te estoy poniendo para que te comas hoy. Porque son los que tienes, ¿eh? Y tú ahí encabezona. No me lo quiero comer, no me lo quiero comer. Pues son los que tienes. Bájate del barco, si eres capaz. Y la vida nos pone muchas veces experiencias así, que nos dan la vuelta absolutamente. ¿Vale? Parece que solo reflexionamos cuando ocurre una experiencia que nos da la vuelta. ¿Os acordáis del 11S? ¿Vale? Yo me acuerdo perfectamente de lo que estaba haciendo. ¿Vale? Yo iba del cole a casa de mis padres tenían un bar, y perfectamente como entro en el bar, la tele se quedaba a espaldas según iba entrando, y yo al ver la cara de los parroquianos que había allí, dije, hostia, ¿qué está pasando? Y como todos miraban a la tele, me volví. Claro, o sea, yo no podía dar crédito a que eso fuera real. A que eso fuera real. Nos hizo temblar los cimientos de la civilización occidental como la conocemos, porque por primera vez puso en cuestión, alguien se atrevió a poner en cuestión nuestra seguridad y nuestra forma de vida. Y todos, yo era más pequeñita, pero lo recuerdo perfectamente, sentimos miedo durante mucho tiempo. Porque nos sentimos inseguros, desprotegidos. ¿Alguien puede truncarnos la vida como la concebimos de esta forma, sin piedad? Los atentados de Madrid. Un tiempo después, los atentados de Madrid. Volvimos a revivir esas sensaciones. ¿Nos podemos parar? No, la vida sigue. ¿Te puedes bajar? No, la vida sigue.
tienes que seguir bailando. Tú decides cómo. Tú ante esto puedes decidir, me encierro en casa y no salgo de casa. ¿Que has ido en tren? No vuelvo a viajar en tren. Os aseguro, si está de Dios, y esto es una frase hecha, lo de si está de Dios, ¿vale? Si está de Dios, que tú un día te subas en un tren y ahí encuentres el final, aunque no hayas subido nunca porque te lo hayas negado, ese día te vas a subir en un tren y vas a encontrar tu final. Son los planes de la vida. Y tú decides cómo quieres vivir esto. ¿Vale? Ahora me estáis aquí escuchando y algunas de vosotras y vosotros estáis pensando en Mercadona. Tengo que hacer la compra, a ver si termina ya el rollo, que tengo que ir a Mercadona, que no tengo nada para cenar. ¿Vale? Tengo que ir a Mercadona. Oye, tú estás aquí planificando y sales y te tuerces un tobillo. Y no hay Mercadona. Le pides a la vecina que te lleve la cena. ¿Cuál es tu poder? Decidir cómo vives eso. Decidir cómo vives eso. Somos tierra de danas. ¿Os ha tocado vivir alguna dana en primera persona? ¿Os acordáis de las de Alicante hace muchos años, lo que motivó que levantasen todo Alicante, hicieran los colectores, papá, y entonces en Alicante ciudad no tengamos tanto impacto? Yo también lo recuerdo perfectamente. ¿Vale? Mi abuela, como llevábamos unos años de sequía, en ese momento llevaba no sé cuántos días rezando para que lloviera y luego no sé cuántos días rezando para que dejase de llover, porque se nos llevaba por delante. Se nos llevaba por delante. ¿Vale? Eso es la vida. Decide. Fijaros, somos tan osados que si lo que ocurre, los platos que la vida te sugiere te parecen buenos, si te gusta mucho el pollo, vamos a poner, y a ti ese día te toca comer pollo, o 7 días te toca comer pollo, tú dices, hombre, es que yo lo he programado, yo lo he planificado para yo comer pollo. O sea, somos así de insolentes, que para yo comer pollo, está dentro de mi control, de mi control. Mira, que por mucho que controles, como decida la vida que no comas pollo, no vuelves a comer pollo en tu vida. Aunque tengas una pollería, mira lo que te digo. Claro, y así nos llegó. Yo soy esta de la tele. Yo me acuerdo que yo iba a comer a casa de mis padres, en aquel momento muchos días, y estaba el telediario. Y en el telediario a vueltas con los chinos. Y yo, los chinos raros. Y los chinos disfrazados. Y yo, fíjate, los chinos raros. Los chinos raros. Manda cojones con los chinos raros. Esto lo he dicho bajito porque se graba. Pues los chinos raros nos hicieron esto. Esto exactamente. Es la imagen que mejor he encontrado que lo puede ejemplificar. Nosotros, o sea, aquí era impensable que no pudiéramos salir. Que no podías salir de tu casa, pero esto, que yo no pudiera ir a ver a mis padres. O sea, fijaros, sanitario, hospital, yo no atravesaba la puerta de su casa. Iba todos los días a las 7 de la mañana a llevarle el periódico a mi padre, porque si mi padre no lee el periódico, él tenía que salir de casa. Para que no saliera, yo iba a las 7 de la mañana a llevar el periódico. Claro, en el ascensor casi me duchaba con Sterilium. Periódico no, porque entonces no lo podía leer. Una vez duchada con Sterilium, con una bolsica desde la puerta, le daba el periódico. O sea, impensable. Impensable que durante meses no pudiésemos salir. Que el hospital se colapsase. Impensable para los sanitarios, os juro que impensable. Que todo lo que vivimos, vosotros y nosotros, fue impensable.
te tocan muchas bolas. Y las bolas buenas, dices, es que yo lo he programado. Cuando es bueno, dices, no, esto es porque yo me lo he buscado. Cuando es malo, dices, no, esto ya no me lo he buscado yo. Esto no lo quiero vivir. Pues yo llevo unas cuantas, aquí solo he puesto unas cuantas, solo os he puesto unas cuantas. Fractura de hombro justo antes del COVID, luego el COVID. Luego termina el COVID, la muerte de mi madre. Paso esto y al año siguiente me ponen una prótesis de rodilla. O sea, pues esto es la vida, chiquilla. También es irse de viaje, también es pasárselo bien, pero mi poder es decidir cómo quiero vivir cada una de las cosas que tengo que vivir. Porque las tengo delante. Porque las tengo delante. ¿Y cómo disfrutas tú de la muerte de tu madre? Por supuesto que no disfruté de la muerte de mi madre. Fue muy doloroso para mí. Pero os aseguro que todas mis células estuvieron presentes, absolutamente presentes, en cada uno de los momentos de antes y de los últimos días. Eso era comerme ese plato que la vida me estaba poniendo delante. Quiero vivir la vida lo que me ponga delante. Esa es la actitud. El mundo es cambio, cambio continuo, cambio permanente. Mientras estáis aquí, muchas de vuestras células han cambiado. Y dices, hostia, que se me cae un trozo. Ahora cuando os levantéis, llevar cuidado, no os dejéis algún trozo. ¿Vale? Que haya cambiado. Pero es que el ser humano es cambio, somos cambio. No lo podemos parar. Y no somos los que decidimos qué cambia. Nos creemos que sí, pero no. Quitaros ya la ilusión. No somos los que decidimos qué cambia. Lo único que decidimos es cómo vivo lo que cambia. Este es nuestro poder. Cómo vivo lo que cambia. Eso es lo que nos hace realmente poderosos. Esa es la gran potencia del ser humano. La capacidad de decidir de qué actitud quiero tener ante esto que me está pasando. Porque lo que me está pasando, me está pasando. Mañana puede ser un gran día, igual que lo que os queda de día. Nos vemos el lunes que viene, ¿vale?